Iglesia, Dios pasa a vosotros. Es un honor, hermanos. Para mí es un honor servirle a Dios y a ustedes, hermanos. Y hoy tenemos una lección, hermanos, la cual vamos con la segunda lección de este trimestre, hermanos. Y creo que trae una enseñanza muy grande, hermanos. Es retroalimentar nuestro conocimiento. ¿No es así, hermanos? Muy bien, hermanos. Ocupen sus lugares, hermanos. Creo que la lectura base ya la hicimos, hermanos, donde nos habla, hermanos, de cuando Dios empieza a hacer la creación, hermanos, hace la creación y forma el hombre, hermanos, pero también dentro de ello, hermanos, el sábado anterior, hermanos, hace 7 días, hermanos, ¿cómo se tituló la lección que estudiamos, hermanos? ¿Cómo, hermanos? Y dentro de ese legado, hermanos, también Dios, hermanos, proveyó al hombre, hermanos, de un hogar, hermanos. Y hoy se titula precisamente así, hermanos, el hogar un hogar para el hombre, hermanos. Y creo, hermanos, espero no equivocarme, hermanos, que a lo mejor de ayer para acá, porque quizás la literatura nos llegó tarde, hermanos, pero de ayer para acá tuvimos la oportunidad, hermanos, de darle una ojeada, de poder, hermanos, estudiar un poquito, leer un poquito nuestra lección, hermanos, y entonces, hermanos, tener pues el conocimiento, hermanos, y que podamos nosotros contestar nuestras preguntas, hermanos. No me voy a poder dirigir a ustedes por nombre, hermanos, pero sí les voy a pedir, hermanos, que seamos participantes, hermanos, en toda la lección, hermanos, y que podamos aportar, hermanos, también, hermanos, pues lo que hemos aprendido de esta lección. Amén, hermanos. Muy bien, hermanos, el verso a memorizar, hermanos, de esta lección, hermanos, que se titula Un hogar para el hombre, hermanos, ¿en dónde se encuentra, hermanos? ¿Alguno de ustedes lo sabe o se lo alcanzó a aprender, hermanos? ¿Mi hermano? Adelante, hermano. Bueno, dice la palabra de nuestro Dios, porque así dice Jehová, el que crió los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que hizo los cielos, el que hizo los cielos y la compuso, el que formó la tierra, no la crió en vano, la crió para que fuese habitada. Yo soy Jehová y nadie más que yo. Isaías 45, 18, amén. Gracias, mi hermano. Está un poquito largo, hermanos. Aparte, como les decía, hermanos, nos llegó un poco a tarde, hermanos. La literatura, hermanos, sin en cambio, hermanos, aquí vemos parte importante. ¿Otro hermano? Mi hermana. Adelante, hermano. Porque así dijo Jehová, que crió los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la crió en vano, para que fuese habitada la crió yo Jehová y ninguno más que yo. Isaías capítulo 45, verso 18. Dios le bendiga, mi hermana. ¿Alguien más, hermanos? ¿Ya nadie? Muy bien, hermanos.
Aquí vemos, hermanos, la parte también que corrobora, hermanos, y confirma, hermanos, lo que Génesis dice, hermanos, también el profeta Isaías, hermanos. El objetivo, hermanos, dice el objetivo que la iglesia confirme cuál fue el propósito de Dios al crear la tierra y haber puesto al hombre en ella, hermanos. En esta parte, hermanos, pues confirmaremos esa parte, hermanos, de ver, hermanos. Y como les decía, quizás no confirmar también, hermanos, retroalimentar nuestro conocimiento, hermanos, que ya tenemos, hermanos, porque la creación, hermanos, es una parte importante que nosotros tenemos, hermanos, y que hemos visto algunos de nosotros, hermanos, que hemos llegado al Evangelio y algunos de mis hermanos que han nacido dentro del Evangelio, pues también tenemos ese conocimiento, hermanos. Voy a pedir, hermanos, 4 hermanos voluntarios, hermanos, que le den lectura a mi hermana, bueno, mi hermano, después mi hermana que está atrás y luego mi hermana. Paz a vosotros, hermanos. A vos paz, mi hermano. Comentario para instrucción. Dios, antes de formar al hombre del polvo de la tierra, hizo los cielos, la mar, la hierba, los árboles, el sol, la luna, las estrellas y los animales. Esto para facilitar su sobrevivencia. Después plantó un huerto completo en todos sus aspectos, incluyendo el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, siendo este el hogar donde vivirían Adán y su descendencia. Amén. Gracias, mi hermano. El propósito de la instauración de la tierra y la creación del hombre fue para que viviera, la cuidara y ejerciera señorío sobre ella. Génesis capítulo 1, verso 28. Al desobedecer, las condiciones cambiaron, fue expulsado del huerto y en efecto su permanencia se tornó difícil. Su descendencia se multiplicó y con ella el pecado, al grado que Dios decide terminar con aquella generación e iniciar una nueva en Noé. Desde entonces, la humanidad ha crecido de una manera considerable, llegando a ser hoy en día alrededor de 8 billones de habitantes. Gracias, mi hermana. Dios le bendiga. Al paso del tiempo, la habitación del hombre ha venido en demérito por su propia mano. Contaminación, pruebas nucleares, alta concentración de población, etc. Trimestre, el hombre también se ha hecho daño. Asimismo, pues, no cuida su alimentación, se aleja de Dios y descuida la salud espiritual y por ende la salud física también. ¿Cuántas enfermedades vemos en nuestros días que son transmitidas a causa del pecado del hombre, contaminando a sí mismo y a su hogar? Amén. Dios le bendiga, mi hermana. Gracias. Pasa a vosotros, hermanos. Dice, la naturaleza del ser humano lo lleva siempre a hacer algo más de lo que ha hecho, queriendo dejar el lugar de su habitación, intentando irse a vivir a otras estrellas. La palabra de Dios dice en el libro de Abdías, capítulo 1, versículo 4, si te encamaramares como águila y si entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Como iglesia de Dios no debemos anhelar esto, debemos quedarnos en el único lugar habitable que Dios ha hecho para nosotros, esperando el tiempo de su restauración y de nuestra transformación. Porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Proverbios capítulo 2, versículo 21, Salmo 115, verso 16. Amén. Muchas gracias, hermanos. Y también podemos... pues también por lo que dice el Salmo 37, su verso 11 y 12, dice que los justos, ¿qué, hermanos? Y los justos heredarán la tierra, hermanos, también dice por ahí. Para mis hermanas, para puras hermanas, hermanos, una pregunta que va relacionada con esta parte, hermanos. ¿Cuántos días antes de que Dios hiciera la creación formó al hombre, hermanos, hermanas?
¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos días antes de que Dios hiciera la creación formó al hombre, hermanos? ¿Cuántos, hermanos? Entonces quiere decir que no fue formado primero el hombre y después la creación, ¿verdad? Primero la creación, hermanos, y después, ¿a qué voy, hermanos? Conforme al comentario, hermanos, dice que Dios hizo la creación y hizo toda la hierba, hermanos. ¿Para qué, hermanos? Precisamente, hermanos, para que el ser humano, el hombre, hermanos, echara mano de ello y se sustentara, hermanos, y también, pues todas las bestias del campo, hermanos, también se sustentaran de ello, hermanos. ¿Sí, hermanos? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Muy bien, hermanos. Pues, hermanos, pasamos a las preguntas, hermanos. ¿Sí, hermanos? Muy bien, hermanos, vamos a pasar a las preguntas y aquí, hermanos, es a donde vamos a ir, pues también, hermanos, recordando lo que hemos estudiado quizás en esta semana, quizás durante nuestra vida, hermanos. Pregunta número 1. ¿En qué lugar fue puesto el primer hombre según Génesis 2:8? ¿En dónde, hermanos? Así es, hermanos, ahí en el huerto del Edén, hermanos, Dios formó al hombre. Aquí vamos, hermanos, también el comentario dice que el hombre, hermanos, a veces busca, hermanos, lugares, hermanos, donde que son fuera de este planeta, de este territorio, hermanos. Y quizás muchos de nosotros hemos escuchado, hermanos, que el hombre, hermanos, aquellos hombres más ricos, hermanos, han buscado y adquirido, hermanos, un lugar, hermanos, en la luna. ¿Sí lo han oído, hermanos? Porque según con esa idea, hermanos, de estar en otro lugar, hermanos, en cambio Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y aquí, hermanos, lo puso en aquel lugar, hermanos. Muy bien, hermanos, si no hay más comentarios, hermanos, pasamos a la parte que sigue. Dice, comente algo sobre las comodidades que tenía. ¿Cuáles eran aquellas comodidades que el hombre tenía, hermanos? ¿Qué dice Génesis 1:27 al 30, hermanos? ¿Cuáles eran esas comodidades que tenían, hermanos? Recordemos, hermanos, esta parte viene dentro de la lectura base, hermanos. ¿Algún hermano o hermana que quiera aportar, hermanos? ¿Qué comodidades tenía Adán, hermanos, en el huerto? Mi hermana que está hasta allá atrás. Gracias, mi hermana. Dice que tenía todo a la mano, había hierba, Dios creó todo exclusivamente para que se alimentara, había árboles que daban fruto y con eso se iba a alimentar. Esas eran las comodidades de las que uno gozaba. Uno no tenía que trabajar, uno no tenía que ir a buscar el alimento. Ya después eso viene. Las comodidades es eso, todo lo teníamos a la mano. Amén. Gracias, mi hermana. ¿Alguien más quiere participar, hermanos, hermanas? Hermanos, a hoy en día, si no hay alguien más, hermanos, a hoy en día, hermanos, ¿qué tanto nos cuesta, hermanos, cultivar la tierra? Hermanos, sobre todo aquí a ustedes, hermanos, hermanas, que creo que la mayoría, hermanos, sale a preparar la tierra, hermanos. ¿Qué tanto cuesta, hermanos? ¿Es fácil, hermanos? No, hermanos. Sin en cambio, en aquel momento, hermanos, cuando Adán, hermanos, tenía toda aquella, hermanos, esa grande bendición, hermanos, de solamente, ¿qué, hermanos? ¿Estirar su mano? ¿Sí? Sí, hermanos, y de la fruta que él quisiera, hermanos, para poder sustentar su necesidad, hermanos. Esa fue una grande bendición, hermanos. Por eso, hermanos, realmente, hermanos, dice que comente algo sobre las comodidades, unas comodidades tan grandes, hermanos,
que tenía, hermanos, que hoy en día... Así es, hermanos. Ahora, hermanos, ¿por sí, qué? Porque no sabe valorar lo que es de Dios. Esos son los, vamos a decir, hablamos de los antepasados, pero la generación nueva, ¿no? Ya no conoce alzar un palo, hacer un asador para que labre la tierra. Ese es el trabajo que nos dio Dios para traer sustento en nuestra familia, ¿o no, hermano? sí. Ahora, hermanos, ¿Qué nos falta? Nada, no nos falta nada. Tenemos mano, tenemos fuerza, tenemos todo, pero lo que falta, somos perezosos para acercar a Dios. gracias, mi hermano. Ahora, hermanos, Adán valoró esa grande bendición, hermanos. Y esa fue la situación, hermanos, que vivió, hermanos, y que le costó, hermanos, y que vamos a ir viendo más adelante, hermanos. Pasamos al apartado número 2, hermanos, si no hay algún comentario más, hermanos. Apartado número 2 dice, después de desobedecer, ¿en qué condiciones viviría según Génesis 3, verso 17 al 19? Adelante, hermana. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás hierbas del campo. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Pues aquí alcanzo a entender que cuando Dios los formó tenía todas las comodidades y no lo supo valorar, no lo supo cuidar. Y aquí fue ahora lo contrario, lo perdió todo. Amén. ¿Y cuál fue en qué condiciones viviría después de desobedecer, hermanos? Hermanos, hermanas, que labran la tierra en este lugar, hermanos, creo que la mayoría, quizás algunos de mis hermanos que ya son profesionistas, pues ya no, hermanos, pero la mayoría, hermanos. O mis hermanos que tienen una profesión y que de repente vienen a trabajar al campo, hermanos. ¿Qué tanto les cuesta, hermanos, labrar la tierra, hermanos? ¿Qué tanto se lastiman sus manos, hermanos, cuando vienen de estar a lo mejor quizás en una oficina, hermanos, y que vienen a agarrar las herramientas, hermanos, para labrar la tierra? ¿Es lo mismo, hermanos? No. Ahora, hermanos, Adán, hermanos, solamente de estirar su mano y coger las frutas, hermanos, el fruto para alimentarse, hermanos, después que es expulsado, hermanos, ¿cuánto cree que haya sufrido, hermanos? Donde tenía que cansarse, donde tenía que trabajar, donde tenía que espinarse sus manos, lastimarse sus manos, hermanos. Hermanos, cuando agarramos una herramienta para trabajar en el campo, hermanos, ¿se hacen callos, hermanos, en las manos? Sí, hermanos. No es lo mismo estar, hermanos, detrás de un escritorio, trabajando en una empresa donde el trabajo es más ligero, hermanos, a venir al campo, hermanos. Y no fue lo mismo de Adán, hermanos, estar allí en el huerto, salir, hermanos, y coger solamente su sustento, a que después tenía que labrar, preparar, quitar todos aquellos cardos para poder, hermanos, plantar lo que él tenía de lo que tenía que alimentarse, hermanos. ¿Sí, hermanos? Entonces sí fue esa situación, hermanos, pues muy diferente, y quizás hasta entonces, hermanos, Adán fue valorando lo que perdió, hermanos. Vamos a pasar a la parte que sigue, hermanos, el apartado que sigue, si no hay algún comentario más, y dice, hermanos, ¿cuál fue el propósito de Dios al crear la tierra? Según Isaías 45, 18, que es, hermanos, el verso de memoria. ¿Qué dice, hermanos?
Dice la palabra de nuestro Dios, que es como dice, es el verso a memorizar, hermano. Dice, porque así dijo Jehová, que crió los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la crió en vano, para que fuese habitada la crió yo Jehová, y ninguno más que yo. Pues clara está la respuesta, dice que para que fuese habitada. Amén. Así es, hermanos, entonces para que el hombre sea habitada por el hombre y no se busque, hermanos, otro lugar, hermanos, como muchos de los seres humanos, todas aquellas gentes que tienen una solvencia económica pues muy grande, hermanos, andan buscando en otro lugar. Sin en cambio, hermanos, Dios hizo a la tierra para que sea habitada. ¿Por quién, hermanos? Por el hombre, por el ser humano, hermanos. Muy bien, hermanos, ¿algún comentario en esta parte, hermanos? Pasamos a la parte que sigue, hermanos. Muy bien, dice, en su intento de buscar otro lugar de habitación, ¿qué le dice Dios al hombre según Amós 9:2 y Abdías 1:4, hermanos? ¿Alguien más que no haya participado, hermanos? ¿Qué dice? A veces, hermanos, nosotros buscamos, hermanos, otro lugar, como le decía el ser humano, pero aunque nosotros quisiéramos, hermanos, buscar, o el hombre, el ser humano, hermanos, ¿qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios? ¿Qué haría Dios? Dice, aunque cavasen hasta el infierno, de allá los tomará mi mano, y subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Y en Abdías 1:4 dice de esta manera, si te encamares como águila, y si entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Dice la pregunta, en su intento de buscar otro lugar de habitación, ¿qué dice Dios? Dice nuestro Dios que donde quiera que quisiéramos llegar, de ahí nos va a traer. Si quieres ocultarte, dice, de lo más profundo de la tierra, de ahí te va a sacar. Si te quieres ir hasta el ejemplo que usted decía, que algunos quieren habitar en otro cierto lugar como el planeta Marte o como la Luna, dice que aunque estés allá yo te derribaré, o sea, y si iniciamos desde la lectura bíblica, hermanos, pues aquí lo importante es que pues Dios nos creó a su semejanza, entonces nosotros somos una obra perfecta. Así es, hermano. Entonces, y puso un lugar perfecto, porque la tierra también la formó nuestro Dios, y todo está sustentado con su poder, hermanos. Así es, hermanos. Gracias, hermano. Y realmente, hermanos, esa es una parte importante, hermanos. Y esto quiere decir, hermanos, que nosotros no nos podemos esconder de Dios, hermanos. A donde vayamos, hermanos, Dios de allá nos hará retornar, hermanos, porque al final de cuentas nosotros ¿de dónde somos, hermanos? De aquí, hermanos. Y Dios nos formó precisamente de la tierra, ¿para qué? Para que la habitásemos, hermanos, para que sea habitada por el ser humano, hermanos. Si no hay algún comentario más, hermanos, pasamos al apartado que sigue, hermanos, que es el apartado número 4. Dice, hoy en día, ¿cree usted padecer las consecuencias de la maldición que se le dio a la habitación del hombre por su desobediencia? Génesis 3, 16 al 19. Hoy en día, hermanos, ¿podemos sufrir las consecuencias de aquel tiempo, hermanos? ¿Qué dice Génesis 3, del 16 al 19, hermanos? ¿Algún hermano que no haya participado, hermanos? Dice, y dijo a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Hermanas,
que son madres, se sufren las consecuencias por aquella desobediencia hoy en día, hermanos? Hermanos, cuando salimos a trabajar, a buscar, hermanos, las bendiciones de Dios, hermanos, ¿se sufren, hermanos? ¿Se sufre? ¿Se cansa usted? Sí, hermanos. Entonces, hermanos, es una parte que al final de cuentas, hermanos, trae las consecuencias de, hermanos, de aquella desobediencia, hermanos. Ahora, hermanos, cada desobediencia delante de nuestro Dios, hermanos, trae consecuencias, hermanos. Sin duda alguna, hermanos. Y con esto, hermanos, comprobamos, hermanos, que toda la desobediencia delante de nuestro Dios, hermanos, trae una consecuencia, hermanos. Y ya hoy la vivimos en el hombre y la mujer, hermanos. Donde quiera que usted esté, hermanos, usted y un servidor, hermanos, sufrimos aquellas consecuencias, hermanos. ¿Algún comentario más, hermanos? Mi hermana. Sobre de esta pregunta que dice que hay sufrimiento, sí. Gente que, que ha trabajado, sí lo valora el sufrimiento en uno, pero gente que no, les vale. Nada más ahora sí tirando la mano, o a veces cuando llega el marido ya le está diciendo cuánto trajo, cuánto esto, lo otro. O sea que no es de ahí, debe ahora sí. Yo no soy yo casado, yo lo vi desde al principio, cómo era. Yo ni me peleé con mi marido, pero yo vi las cosas mejor que le dije hasta aquí. Me dejó 2 chamacos. Ahora lo que yo he visto, mucho matrimonio, que dice, sale el hombre para ir a buscar el sustento de la casa. Pero la mujer, pues a veces toma bien el estado de ir a trabajar el hombre. O si no, si a veces que como es, a veces lo encuentra uno, a veces no. Y ahora sí tiene que aguantarse ahora el día que pasa uno. Es todo mi comentario, hermano. Gracias, mi hermana. Dios le bendiga. Y realmente, hermanos, ahora es algo importante, hermanos. Dentro de ello, hermanos, si nosotros como iglesia de Dios, hermanos, empezamos y vemos toda esta parte, hermanos, ¿qué tenemos o qué debemos hacer nosotros, hermanos? ¿Cuál es la bendición de nosotros como iglesia, hermanos? También tener una oportunidad, hermanos, para gozar una vida en su momento, hermanos. ¿Qué tanto la hemos valorado? ¿La hemos valorado, hermanos? O quizás estamos haciendo lo mismo de Adán. Hermanos, ¿tenemos bendiciones de Dios, hermanos? Sin duda alguna, hermanos. Pero la parte importante es qué tanto le damos el valor a esa parte, hermanos. Vamos a continuar, hermanos, si no hay algún comentario, hermanos. Apartado número 5. ¿Qué herencia ha preparado Dios para sus hijos? Según Proverbios 2:21. ¿Cuál es la herencia que Dios ha preparado para usted como iglesia y un servidor, hermanos? Un hermano o hermana que no haya participado, hermanos. Pasa a vosotros, hermanos. A vos paz, mi hermano. Dice así, pues solo los justos vivirán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Amén. ¿Qué pregunta es? Es la 5. 5, ¿verdad? En Mateo 5:5. Espérame tantito, hermano. En Mateo 5:5 dice, Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Amén. Gracias, mi hermano. Amén. Dice aquí, ¿qué herencia ha preparado Dios para sus hijos? Pues dice, quiero abundar un poquito en la pregunta número 4. ¿Cree usted padecer las consecuencias de la maldición que se le dio a la habitación del hombre por su desobediencia? Pues creo que la misma palabra de Dios
comenta que pues Dios hizo al hombre perfecto, pero nosotros como que buscamos nuestros propios caminos, ¿no? Como algo así dice la palabra de Dios. Entonces, nuestras propias cuentas. sus propias cuentas. Entonces creo que al final, pues yo sé y todos sabemos que pecó Adán y Eva, pero pues eso ya pasó hace miles de años. Entonces ahorita no podemos echarle la culpa a Adán y Eva, que por su culpa de ellos, pues todavía sigue produciendo espinos y cardos en nuestras milpas. Si nosotros no trabajamos, pues lógico que va a tener espinos y cardos, pero si preparamos la tierra, si lo abonamos, si le echamos su herbicida y todo eso, pues creo que el fruto pues va a dar, hermano, y vamos a comer unos buenos elotes, unos buenos quelites, unas buenas calabacitas, habitas, frijolitos. Pero si nosotros pues ya nos cruzamos de brazos, pues es ahí donde vamos a sufrir las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva. Pero si nosotros vemos que nuestro terreno pues ya le hace falta su fertilizante, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a ponerle su fertilizante. Entonces, sí pecó Adán y Eva, pero también pues es responsabilidad nuestra pues que nuestros terrenos pues estén bien, hermano. Digo, también esperamos la voluntad de Dios, que nos mande la lluvia, el sol, el aire, todo lo que una plantita necesita. Pero también nosotros, pues para poder cosechar, pues hay que sembrar y hay que preparar y hay que... Todo eso, hermano, sería esa parte de mí. Pues ese sería como mi comentario, hermano, nada más. Dios le bendiga, mi hermano. Gracias, hermanos. Entonces, hermanos, ¿qué herencia ha preparado Dios para sus hijos? ¿Qué herencia ha preparado Dios para usted, hermanos? Mateo dice, bienaventurado, ¿quién? Y si traduce esa palabra, bienaventurado, ¿cómo lo diría usted? ¿Dichoso? ¿Sí? O sea, es una dicha, será una dicha, hermanos. Dios, precisamente, hermanos, y aquí es a donde nos lleva, hermanos, ya como iglesia, hermanos, a ir viendo, hermanos, y valorar, hermanos, lo que Dios ha puesto en sus manos. ¿Qué le ha puesto Dios a usted en sus manos, hermanos? ¿Qué le ha puesto, hermanos? ¿Qué es lo que Dios le ha dicho? Si Dios le va a heredar algo a usted, hermanos, y que va a ser aquí en la tierra, hermanos. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? Gracias, hermano. Precisamente, hermano, es eso, hermanos. Para Adán, hermanos, la desobediencia lo llevó a que fuera expulsado del huerto del Edén, hermanos, y sufrir las consecuencias de la desobediencia, hermanos. A nosotros nos ha llamado a su reino. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? También, hermanos, valorar esa parte, hermanos. Por eso yo les decía, hermanos, quizás algunos de nosotros, hermanos, no valoramos esa parte, hermanos, esa grande bendición, hermanos, que muchos no tienen, hermanos. Quizá algunos de nosotros llegamos al Evangelio, quizás nuestros hijos o algunos de nosotros, hermanos, somos nacidos dentro de ese pueblo santo, hermanos, y a veces no lo hemos valorado. Esa parte que Dios ha preparado, hermanos, para cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, esa herencia, hermanos. Hermanos, ahorita le doy la palabra. ¿Cuánto cuesta una herencia? ¿Cuánto le cuesta una herencia a usted, hermanos? Nada, hermanos. Así es. Pero a nosotros cuando nos heredan esa parte, hermanos, no nos cuesta nada. ¿Cuánto le costó a usted que le hayan dado esa herencia que usted tiene ahorita en la parte espiritual, hermanos? ¿Qué le pide Dios a usted y a un servidor, hermanos? El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermano, adelante, hermano. Paso a vosotros, hermanos. Me acordaba de lo que dice aquí de la herencia que nos ha dado nuestro Dios. Me acordaba de un joven que decía que estábamos colando en una loza
decía, porque no estudié, vean lo que estoy sufriendo. Dice. Y pues le decía yo, pues sí ibas a estudiar, pero te quedabas en la barranca, no llegabas a la escuela. Como quien dice, pues no le echabas ganas. Si uno no hace tarea, ¿qué pasa? Pues no pasa las materias. Como dice Proverbios, a los rectos, a los perfectos, a los que ponen su iniciativa, ponen su decisión en hacer las cosas, pues bienaventurados, dice, porque pues les va a ir bien. Van a tener una buena vida, una buena aventura, porque se han esmerado, se han sido rectos, han sido perfectos, han sido disciplinados, han procurado para uno, para su bien. Y pues es la heredad de nuestro Dios. Decía nuestro hermano, si hay consecuencias, las consecuencias, como más adelante vamos a ver, es de que dice los ciegos verán, los cojos andarán. Y esas son consecuencias de que no hemos buscado pues la voluntad de Dios. Entonces, igual podemos decir, pues hermano, te contrato para que trabajes, hagas y de repente nos la ponemos así de flojos. Para un hijo de la iglesia de Dios, ¿es lógico eso? Pues no, porque dice que los perfectos, los rectos, los que procuran, pues tienen que ser disciplinados, trabajar, hacer, quizá cansarse, pero obtener de ella, porque por eso van a ser considerados que habiten en la tierra con buena aventura. Pero si no, hermanos, igual para cuando uno emprende algo y no le echa ganas, pues como dijera nuestro hermano Gabriel, pues no lo procura, pues cómo va a lograr, no va a tener eso que dice bienaventurado el hombre. Pero si uno procura y planea y le dice a Dios, ayúdame en nuestras necesidades, en la obra de nuestras manos, pues Dios le va a bendecir con amor, hermanos. Amén. Dios le bendiga. Hermano diácono Esaú. Sí, gracias. Pasa a vosotros, hermanos. Sí, nuestro Dios, al día de hoy, quien se esmera, lo fortalece, hermanos. Y ciertamente hasta los discípulos lo tuvieron más difíciles que nosotros. Ellos, la mayoría, fueron muertos por predicar el Evangelio, hermanos, por trabajar en el Evangelio. Ellos dejaron sus actividades de pesca y se dedicaron al 100% a trabajar, y la mayoría de ellos murieron muertos por predicar a Jesucristo. El único que no murió y murió anciano fue el amado de Jesús, el apóstol Juan. Murió anciano, pero dedicó su vida. Hasta el día de hoy hay palabras escritas en Apocalipsis de la vida eterna que Dios nos ha prometido. Pero para obtener la vida eterna se requieren de varios requisitos. Ser parte del pueblo de Dios. No hay muchas. O sea, nosotros vamos a decir que todos somos hermanos. Pero el mismo Señor Jesús dice, vosotros sois linaje escogido. Solamente uno. No todos, solamente uno. Dice, como lo dijo el Señor Jesús, vino a morir por su iglesia. No vino a morir por muchas iglesias. No vino a morir por esas iglesias que dicen Ezequiel. Dice, nosotros, mujeres, lo único que necesitamos es que nos des tu apellido y nosotros nos daremos de qué comer y de qué vestir. Pues eso es lo que hacen todas las demás denominaciones, nada más usan el nombre de Dios, pero ellos ponen su doctrina, ponen sus reglas y no se adaptan a Jesús. Y la iglesia de Dios tiene que adaptarse. Dice que el que crea y se convierta y se bautice, será salvo. Si no hay bautismo, hermanos, aunque estemos todo el tiempo en la iglesia, no podremos tener vida eterna. Además, el bautismo nos ayuda a tener el Espíritu de Dios que nos guía a justicia y a verdad. Y el que tiene justicia y verdad va a ser como Job, en las buenas y en las malas, siempre va a servir a Dios. Y Dios nos va a dar lo necesario. Job aguantó hasta el final y Dios le retribuyó lo perdido. A veces nosotros no tenemos salud, tiene planes Dios. A veces no tenemos necesidades, pero dice la palabra de Dios, danos lo que me es menester, para que no siendo rico me olvide de ti y no siendo pobre blasfeme tu nombre robando. Entonces Dios nos da lo necesario y a su tiempo llega lo que necesitamos. Que a veces, hermanos, nos da lo necesario, pero nosotros, hermanos, no estamos contentos, hermanos, y esa es la parte importante. Ahora, dos preguntas, hermanos, que van dentro de lo que dice Proverbios, hermanos. Hermanas, ¿nosotros podemos alcanzar la rectitud, hermanos?
hermanas, ¿podemos alcanzar la perfección? ¿Tenemos que esforzarnos, hermanos? Sí, hermanos. Entonces dice que los rectos y los perfectos, ¿qué? ¿En dónde estarán, hermanos? Aquí en la tierra, hermanos. Hermano Miguel Ángel. Es importante resaltar esta parte, hermanos. ¿Qué herencia ha preparado Dios para sus hijos? Y dice que es la tierra. No ha preparado ningún otro lugar, hermanos. O sea, no ha preparado el cielo para el hombre, para que la iglesia de Dios tiene entendido que la tierra es la herencia, porque dice también en su palabra que nadie ha ido al cielo, sino el que descendió del cielo. Nuestro Señor Jesucristo. Entonces el cielo no es para el hombre. Eso es una mentira pues que hay en el mundo. Para el hombre dice que no crió la tierra en vano, sino que la formó para ser habitada. Y aquí dice que va a ser eternamente para el hombre la tierra, hermanos. No es el cielo, es la tierra. Amén. Así es, hermanos. Entonces, hermanos, por eso que Dios desea, hermanos, que cada uno de nosotros, hermanos, pues vayamos luchando por esa rectitud, por esa perfección, hermanos, para formar parte de esa, echar mano de esa herencia, hermanos, como dice mi hermano, esa herencia es aquí, hermanos, y precisamente, hermanos, dice también que será restaurada, hermanos. ¿O no es así lo que dice la palabra de nuestro Dios, hermanos? Sí, hermanos. ¿Para qué? Para que el justo, el recto, el perfecto, hermanos, pues viva aquí en la tierra, hermanos. Vamos a la parte que sigue, si no hay algún comentario más, hermanos. Y dice la parte que sigue: ¿en qué condiciones habitará, según Isaías 35, 3 al 10? Y luego dice: ¿habrá maldición ahí? Según Apocalipsis 22, 3. Dos hermanos más, hermanos, que no hayan participado. Pasa a vosotros, hermanos. Aguas paz, mi hermano. Aquí en Isaías 35, 3:10 dice de esta manera: confortad a las manos cansadas, roborad las vacilantes rodillas, decid a los de corazón apocado, confortaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con venganza, con pago. El mismo Dios vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantarán la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrente en la soledad. El lugar seco será tornado en estanque y en el secadal en manaderos de aguas, y en la habitación de chacales en su cama serán lugar de cañas y de juncos. Y habrá ahí calzadas y caminos, serán llamados camino de santidad, no pasará por él inmundo. Y habrá para ellos en él quien los acompañe, de tal manera que los insensatos no yerren. No habrá allí león, ni bestia, fieras, y subirán por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas y retendrán el gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Pues sí, aquí, amados hermanos, dice la pregunta: ¿en qué condiciones habitarán? Pues vemos que claramente, amados hermanos, serán restauradas. Todo esto no habrá algo que se nos impida.
Aquí claramente vemos que pues los ciegos dicen que serán abiertos los ojos, los cojos saltarán, amados hermanos. Por eso vemos que para los que habiten en aquella parte, amados hermanos, pues será algo maravilloso. Y la última parte dice, ¿habrá maldición ahí? Pues vemos claramente que no, amados hermanos, porque nuestro Dios pues estará ahí. Eso es lo que puedo comentar, hermanas. Gracias, mi hermano. Hoy en día, hermanos, cuando tenemos un familiar, un ser humano, hermanos, con una discapacidad, de que no puede caminar, de que no puede hablar, hermanos, ¿qué es lo que hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos para buscar y que haya una esperanza de que pueda ver o pueda caminar? ¿Qué es lo que hacemos, hermanos? ¿Sí? Buscamos especialistas, ¿no es así, hermanos? Porque decíamos, en cambio, hermanos, en aquel momento, hermanos, cuando todo esto esté en su momento, hermanos, dice que no habrá cojo, no habrá ciego, hermanos, no habrá mudo, hermanos. Las tierras, hermanos, aquellos lugares áridos, hermanos, ¿cómo estarán, hermanos? Sí, hermanos, serán fértiles, hermanos. Entonces, esa es una grande bendición, y por eso la parte que sigue dice, ¿habrá maldición? No, hermanos. Será una grande bendición, hermanos, en ese momento, en esa parte. Y realmente, hermanos, ¿quiénes son los que habitarán allí, hermanos? Los justos, los redimidos, hermanos. Y la otra pregunta, hermanos, ¿queremos ser parte de ellos, hermanos? ¿Deseamos ser parte de esos redimidos, hermanos? Bueno, entonces tenemos un trabajo, hermanos, con nosotros mismos, hermanos. El trabajo que tengo para lograr esa rectitud y esa perfección, hermanos, es un trabajo que tengo que hacer personalmente, ¿o no es así, hermanos? Porque yo no voy a trabajar para que mi hermano sea justo, yo no voy a trabajar a hacer obras buenas para que mi hermano sea recto, sino lo voy a hacer para mí mismo, hermanos. Y a veces, hermanos, los obstáculos son, hermanos, es de que el hermano, si no mejora él, yo tampoco, hermanos. Suele suceder, hermanos, ¿o no es así? ¿O me equivoco? Y eso no tendríamos que verlo de esa manera, hermanos, sino ver lo mío, mi crecimiento, ir mejorando en mi perfección, en mi rectitud, para poder lograr estar en ese momento, hermanos. Apartado número 6, si no hay más que comentar, hermanos, dice, teniendo la imagen de lo celestial, según 1 Corintios 15, 47 al 49, segundo Adán, ¿qué función tendremos sobre esta tierra? ¿Cuál es la función que tendremos sobre esta tierra, hermanos? ¿Quién recuerda esa parte, hermanos, que dice Apocalipsis 5:10? ¿Quién la recuerda, hermanos? Dice en Apocalipsis 5:10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. ¿Quién? Gracias, mi hermano. ¿Quién tiene a Daniel 7:27? Daniel 7:27 dice, y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Amén. Ahora, hermanos, ¿qué función tendremos sobre la tierra, hermanos? O aquellos redimidos, aquellos perfectos, ¿qué función tendrán, hermanos? El apóstol Pablo, hermanos,
Ahí en Corintios dice, sed sin ofensa a judíos, a gentiles y a quién, hermanos. Y a la iglesia de Dios, hermanos. Mi hermano Esaú decía que no hay muchos hermanos y bíblicamente, hermanos, solamente hay una iglesia, hermanos, no hay muchas iglesias. Y la pregunta sería, hermanos, ¿es lo mismo ser la iglesia de Dios que ser de la iglesia de Dios, hermanos? ¿Es lo mismo? ¿Sí o no? ¿Es lo mismo ser la iglesia que ser de la iglesia? Pensemos, hermanos. Yo digo que no. Una cosa es ser la iglesia, hermanos, y la iglesia de Dios guarda los mandamientos, hermanos, y la fe de Jesucristo, hermanos. Y ser de la iglesia, hermanos, estar dentro de la iglesia, pero no guardar los mandamientos ni la fe de Jesús, hermanos. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, hermanos, nosotros luchemos para alcanzar, hermanos, a llegar a ese momento, a estar dentro de esa, heredar esa parte, hermanos, no ser de la iglesia, sino ser la iglesia, hermanos. Aquella iglesia que guarda los mandamientos y la fe de Jesús, hermanos. ¿Sí, hermanos? Muy bien, hermanos, entonces son partes importantes en nuestra vida, hermanos. La última pregunta, hermanos. Esta parte, esa herencia, hermanos, ¿será transitorio, hermanos? ¿Será pasajero, hermanos? Ahora, otra pregunta, hermanos. ¿Valdrá la pena esforzarnos, hermanos? Luchemos, hermanos, para que cada uno de los que estamos aquí, hermanos, en este lugar, hermanos, podamos ser parte de aquella herencia, formar parte y echar mano de aquella herencia, hermanos, que Dios ha preparado y que sigue preparando, hermanos, y que entonces, hermanos, nosotros, hermanos, realmente disfrutemos esa parte, hermanos. Y que si el Señor nos llama, antes de que nuestro Señor Jesucristo nos llame a descansar, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo venga, hermanos, seamos levantados, hermanos. Y si vivimos, seamos transformados, hermanos, para poder echar mano de aquella herencia, hermanos, que será aquí en la tierra, hermanos, no en el cielo, hermanos, sino aquí. Porque usted es formado de la tierra, hermanos, no de lo celestial, hermanos. Última parte, hermanos, conclusión. El primer hombre, Adán, vivió en la tierra y murió igual que su descendencia por causa del pecado. Es menester que cuidemos el planeta, sepamos administrarlo, pero también nos cuidemos a nosotros mismos, pues también somos parte de la creación. El segundo Adán, que representa a nuestro Señor Jesucristo, vivirá para siempre sobre ella y junto con todos los que le obedecen, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos esa grande esperanza, primero esa grande bendición y la esperanza, hermanos, de que ¿en dónde vivirá, hermanos? ¿En el cielo? No, hermanos, aquí en la tierra. Y el justo heredará la tierra. Dios les bendiga, mis hermanos.